Una noche estaba sola, sin saber que el destino estaba a punto de tocar su puerta. Él, el millonario frío y distante, entró en su habitación por un impulso que ni él comprendía, una fuerza que lo arrastró hacia lo que había negado por años. Y ella, la empleada humillada, sintió que el mundo se detenía cuando sus miradas se encontraron, porque esa noche, entre sus brazos, descubrió lo que era amar por primera vez. La tarde caía sobre la Ciudad de México con ese tono anaranjado que tiñe el cielo antes del anochecer. En medio del tráfico, de los claxones y del ruido de la vida moderna, un autobús viejo avanzaba lentamente hacia las afueras, donde las casas se volvían más grandes y los árboles más altos. En el asiento junto a la ventana viajaba Camila Ortega, una joven de apenas 23 años que llevaba en las manos una pequeña maleta azul y en los ojos una mezcla de miedo y esperanza. Había pasado las últimas noches sin dormir, pensando en esa oportunidad que podría cambiar su destino: trabajar como empleada doméstica en la mansión de un hombre al que todos conocían, pero pocos se atrevían a mirar a los ojos. Adrián Villalobos, empresario, millonario, viudo y dueño de una de las compañías más poderosas del país. Camila nunca había visto una casa tan grande. Cuando el autobús la dejó frente a los altos muros blancos y al portón de hierro forjado, sintió que estaba frente a otro mundo. Tocó el timbre con manos temblorosas, mientras el eco del timbre resonaba como si anunciara el comienzo de algo mucho más grande que un simple empleo. Una mujer de unos 40 años, de mirada altiva y labios apretados, abrió la puerta. «¿Tú eres la nueva?», preguntó con un tono que ya anticipaba desprecio. «Sí, señora. Soy Camila Ortega. Vine por el puesto de limpieza. Soy Regina Salgado, la administradora de la casa. Aquí todo tiene reglas y la primera es que las empleadas no hacen preguntas». Su voz cortaba el aire. «El señor Villalobos detesta las conversaciones innecesarias». Camila asintió con humildad, bajando la mirada. Detrás de Regina, el interior de la mansión parecía una fotografía. Pisos de mármol relucientes, cuadros de artistas famosos, el silencio de un lugar donde el dinero compraba todo, excepto la calidez. La joven fue conducida por los pasillos con pasos cautelosos. En cada rincón había un espejo, y en cada espejo ella veía su reflejo. Un rostro dulce, cansado, con el cabello recogido y los ojos llenos de ganas de demostrar que valía más de lo que la vida le había hecho creer. Esa noche, mientras acomodaba sus cosas en una pequeña habitación del ala de servicio, escuchó a lo lejos el ruido de un auto lujoso entrando en la propiedad. El corazón le dio un salto. Sabía quién era. Adrián Villalobos había llegado. Desde su ventana, Camila vio el reflejo de aquel hombre cuando cruzó el jardín. Alto, elegante, con el rostro serio y la mirada perdida. Su traje oscuro parecía hecho para acompañar su tristeza. No saludó a nadie. Solo caminó hacia el interior de la casa con el peso de alguien que había olvidado cómo sonreír. Las demás empleadas murmuraban a sus espaldas: «Dicen que no superó la muerte de su esposa, que desde entonces no permite que nadie toque el piano del salón, ni que limpien su despacho sin permiso, y que si lo miras directo a los ojos, puede despedirte». Camila escuchaba en silencio. No creía en los rumores, pero algo en su interior le decía que aquel hombre no era cruel, sino alguien que simplemente había dejado de sentir. Pasaron los días y su rutina comenzó. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, limpiaba los pasillos, ordenaba las habitaciones. Nadie la felicitaba, pero ella no necesitaba aplausos. Lo hacía con dedicación, con ese cuidado que nace del alma de quien ha sufrido y aún así elige dar lo mejor. Un martes, mientras barría cerca del despacho, la puerta se abrió. Era él. Camila se congeló. Adrián Villalobos apareció en el umbral, sosteniendo un portafolio de cuero. Su voz, grave y serena, rompió el silencio. «¿Quién te permitió limpiar aquí?» «La señora Regina me dijo que no había problema», respondió nerviosa sin levantar la mirada. Él la observó unos segundos, y aunque sus palabras fueron duras, su mirada no lo fue tanto.
Había en sus ojos algo parecido a la curiosidad, o quizás al reconocimiento de una inocencia que no veía desde hacía años. «No vuelvas a entrar sin mi autorización», dijo, antes de cerrar la puerta suavemente. Camila se quedó inmóvil, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. No era miedo lo que sentía, era algo distinto. Una mezcla de respeto, intriga y compasión, porque detrás de esa voz fría ella había percibido un eco de tristeza. Esa noche, mientras doblaba las sábanas, escuchó desde el piso superior el sonido de un piano. Una melodía triste, cargada de nostalgia, flotaba por toda la mansión. «Así que todavía toca», pensó. Esa música, lejana y melancólica, fue lo que la acompañó al dormir. Con el paso de las semanas, la presencia de Camila comenzó a hacerse notar. No por palabras, sino por gestos, el orden perfecto de las flores, el brillo nuevo en los ventanales, el aroma a pan recién hecho que empezaba a llenar las mañanas. Adrián lo notaba. No lo decía, pero lo notaba. En silencio, comenzó a observarla de lejos, preguntándose cómo era posible que una mujer tan sencilla trajera tanta vida a una casa que llevaba años en sombras. Regina, por su parte, no soportaba esa luz. Desde que Camila llegó, sentía que perdía el control sobre todo. Cada mirada de Adrián hacia la joven era una herida para su orgullo, y empezó a planear cómo deshacerse de ella. Pero en ese primer mes, sin que nadie lo advirtiera, algo ya había comenzado a germinar entre los dos. No era amor todavía. Era algo más sutil, más profundo, el principio de un cambio que ninguno de los dos estaba buscando. Adrián, por primera vez en años, se descubrió pensando en alguien más que en su pasado. Y Camila, sin saberlo, había encendido una chispa en el corazón del hombre más inaccesible que había conocido. Y así, mientras la ciudad dormía y las luces de la mansión se apagaban una a una, en el alma de ambos comenzó a despertarse algo que, tarde o temprano, se convertiría en el sentimiento más poderoso de sus vidas. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, quiero invitarte a ser parte de esta gran familia que ama los romances que tocan el alma. Si esta historia ya te hizo sentir algo, suscríbete y deja tu me gusta, porque gracias a ti podemos seguir contando amores como este. Y escríbeme en los comentarios la palabra habitación, para saber que tú también crees en las noches que cambian una vida para siempre. El amanecer llegó suave, tiñendo de luz dorada los ventanales de la mansión Villalobos. Afuera, el canto de los pájaros apenas se escuchaba entre el silencio ordenado de un hogar donde todo parecía perfecto, menos las almas que lo habitaban. En el interior, Adrián Villalobos se encontraba sentado frente a una taza de café ya fría, mirando sin ver, perdido en los recuerdos que lo perseguían desde hacía 6 años. Había sido un hombre admirado, fuerte, ambicioso, pero desde la muerte de su esposa, Valeria, en un accidente que él nunca logró perdonarse, algo dentro de él se rompió para siempre. Desde entonces, su vida se volvió rutina, sin risas, sin música, sin esperanza. Se levantaba temprano, asistía a juntas interminables, firmaba contratos, y al caer la noche regresaba a esa casa enorme donde cada rincón le recordaba lo que perdió. En la mesa del comedor seguía intacto un florero con las mismas flores que Valeria había amado. Las renovaban cada semana por orden suya, como si en ese gesto pudiera mantener viva su memoria. Nadie se atrevía a tocarlas, excepto Camila, que una mañana, sin saberlo, las reemplazó por rosas blancas. Cuando él bajó y vio el cambio, algo en su pecho se tensó. Iba a ordenar que las quitaran, pero se detuvo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que el blanco llenó esa sala. El blanco era el color del vestido de su esposa, de la última sonrisa que vio en ella. Por primera vez en años, dejó que algo cambiara sin protestar. Camila, desde la distancia, observó ese silencio como una señal. Había aprendido a leer los pequeños gestos de ese hombre, el modo en que se quedaba quieto frente a los retratos, la manera en que evitaba mirar el piano, los suspiros que lanzaba al final del día cuando creía que nadie lo escuchaba. Y aunque apenas se cruzaban palabras,
comenzó a comprenderlo. Adrián, sin darse cuenta, empezó a seguirla con la mirada. La veía pasar por los pasillos, siempre concentrada, siempre respetuosa, sin quejarse ni buscar atención. No era una mujer como las que solían rodearlo. No fingía, no seducía, no esperaba nada. Solo trabajaba con una calma que contrastaba con la agitación que él llevaba por dentro. Esa serenidad empezó a inquietarlo. Una tarde, al regresar antes de lo previsto, la encontró en el jardín, arrodillada junto a un rosal. Tenía las manos cubiertas de tierra, el cabello suelto y una expresión tan pura que por un instante no pudo apartar la vista. No supo por qué, pero sintió que aquella imagen le devolvía un pedazo de humanidad que había olvidado. «No sabía que cultivabas flores», dijo sin pensarlo. Camila levantó la cabeza, sobresaltada por oír su voz. «Solo intento mantenerlas vivas, señor. Las plantas también sienten cuando nadie las cuida», respondió con naturalidad, sin saber que acababa de tocar una herida abierta en él. Adrián se quedó mirándola unos segundos, sin decir nada más. Luego se alejó, pero sus palabras se le quedaron grabadas. Esa noche no pudo dormir. En su mente resonaba esa frase sencilla, como un eco que rompía el silencio. Las plantas también sienten cuando nadie las cuida. Desde entonces, algo cambió. Empezó a notar detalles que antes pasaban inadvertidos. El sonido de su risa cuando hablaba con las otras empleadas, la forma en que tarareaba mientras barría, el modo en que el sol jugaba con su cabello cada mañana. No entendía por qué, pero su presencia le traía paz. Una paz que al mismo tiempo lo perturbaba, porque le recordaba que seguía vivo. Regina Salgado, siempre atenta, fue la primera en percibirlo. Su intuición de mujer herida no tardó en advertir esa chispa silenciosa entre su jefe y la empleada. Desde ese momento, comenzó a vigilar cada movimiento, cada mirada, cada palabra. Adrián no lo notaba, pero la semilla del conflicto ya estaba sembrada. Una noche, mientras revisaba unos documentos en su despacho, escuchó un golpe suave. Era Camila, que venía a dejarle una bandeja con té. «Puede dejarlo ahí», dijo sin levantar la vista. Ella lo hizo con cuidado, pero al hacerlo tropezó con un libro que cayó al suelo. Al agacharse para recogerlo, sus manos se rozaron. Fue apenas un segundo, un contacto leve, pero suficiente para que ambos sintieran algo extraño, un estremecimiento silencioso, una conexión que ninguno esperaba. Camila se disculpó, avergonzada, y se marchó casi corriendo. Adrián la siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Luego cerró el libro, apoyó la cabeza entre las manos y se preguntó qué le estaba pasando. No podía permitirse sentir algo así. No otra vez. No con alguien que no pertenecía a su mundo. Pero esa noche, en su insomnio habitual, pensó en ella más de lo que quería admitir. Pensó en sus ojos sinceros, en su voz tranquila, en la forma en que había devuelto vida a una casa que creía condenada al silencio. Y mientras la luna bañaba los ventanales de la mansión Villalobos, Adrián comprendió sin quererlo que aquella joven que entró a su vida con humildad y sin intención de cambiar nada, ya estaba transformándolo todo. Los días siguientes en la mansión Villalobos se llenaron de una tensión invisible, de esas que no se nombran, pero se sienten en el aire. Camila seguía haciendo su trabajo con la misma dedicación, sin sospechar que las miradas empezaban a volverse cuchillos a sus espaldas. Desde que Adrián había comenzado a notar su presencia, Regina Salgado no dormía tranquila. Cada gesto amable de su jefe hacia la empleada era, para ella, una afrenta personal. Regina llevaba más de 10 años administrando la casa. Había visto pasar muchas trabajadoras, pero ninguna había permanecido tanto tiempo sin provocar el fastidio de Adrián. Y ahora esa muchacha humilde, con manos pequeñas y mirada dulce, parecía haber conquistado algo que ella nunca logró: la atención de ese hombre que se negaba a mirar a cualquiera. Una mañana, cuando Camila entró al comedor para servir el desayuno, notó que todos los ojos estaban sobre ella. Los otros empleados murmuraban entre sí,
algunos con envidia, otros con lástima. Sobre la mesa faltaba algo, el reloj de bolsillo que Adrián solía dejar junto a su taza, un reloj antiguo, herencia de su padre de valor incalculable. ¿Dónde está el reloj del señor Villalobos?, preguntó Regina en voz alta, mirando a todos con teatral indignación. Nadie respondió. Entonces su mirada se clavó en Camila. «Tú fuiste la última en limpiar el despacho, ¿verdad?» Camila palideció. «Sí, señora, pero yo nunca tocaría algo del señor Villalobos». «Claro, claro, eso dicen todas, pero curiosamente, el reloj desaparece justo cuando tú pasas por ahí». Regina dio un paso hacia ella, disfrutando de la escena. Tal vez la pobreza enseña a tener manos rápidas, ¿no? El silencio en la sala fue tan pesado que hasta el aire pareció detenerse. Camila sintió que las lágrimas querían escapar, pero se contuvo. «No he robado nada», respondió firme, aunque su voz temblaba. «Entonces no tendrás problema en dejar que revisemos tus cosas». Los empleados comenzaron a seguir la orden de Regina. Abrieron su pequeño armario en la habitación de servicio, revisaron los cajones, su bolso, su ropa, y allí, para horror de todos, encontraron el reloj envuelto en un pañuelo. Camila quedó sin aliento. «Eso no es mío», susurró. «Ah, ¿ahora resulta que el reloj voló hasta tu habitación solo?» Regina sonrió con crueldad. «Qué coincidencia, ¿no?» Las demás empleadas se apartaron de ella como si fuera una delincuente. El rumor se extendió por toda la casa en cuestión de minutos. Cuando Adrián llegó esa tarde, el ambiente estaba envenenado. Regina lo esperaba en el vestíbulo fingiendo preocupación. «Señor Villalobos, lamento tener que decirle esto, pero encontramos a la empleada nueva robándole». Adrián la miró con el ceño fruncido. «¿Qué estás diciendo?» «El reloj de su padre apareció en sus cosas. Lo encontramos esta mañana». Camila estaba allí, al fondo, con el rostro empapado de lágrimas contenidas. Intentó hablar, pero Regina la interrumpió. «No tiene excusas, señor. Las evidencias están claras. Le sugiero despedirla antes de que la situación empeore». Adrián guardó silencio. Caminó hacia Camila y la miró de frente. Ella sostuvo su mirada con una mezcla de miedo y orgullo. «¿Tienes algo que decir?», preguntó él, con una voz que helaba el aire. «Solo que yo no tomé nada. No sé cómo llegó eso ahí, pero no fui yo». El silencio fue largo. Adrián observó el reloj en manos de Regina. Luego miró los ojos de Camila. En ellos no vio culpa, vio algo distinto. Una inocencia tan genuina que le hizo dudar de todo. «Devuelve el reloj a su lugar», ordenó con calma. «Pero señor, ella…», intentó replicar Regina. «He dicho que lo devuelvas, y que nadie vuelva a acusar a nadie sin pruebas». Regina apretó los labios, derrotada. Adrián se alejó sin decir más, pero sus pasos resonaban con una mezcla de rabia y confusión. Camila, por su parte, se quedó paralizada, temblando por dentro, sin saber si debía agradecer o llorar. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Camila salió al jardín. Miró el cielo con el corazón encogido. Era la primera vez que alguien la humillaba de esa manera, y lo que más dolía no era la injusticia, sino la sensación de haber sido vista como lo que siempre quiso dejar de ser, una pobre más. Mientras tanto, en el despacho, Adrián se sirvió una copa de vino que no tocó. No entendía por qué le afectaba tanto lo ocurrido. No era la primera vez que un empleado había sido acusado de algo, pero esa mirada limpia de Camila lo perseguía. Había algo en ella que lo conmovía de una forma que no podía controlar. Por primera vez en años, Adrián se dio cuenta de que estaba sintiendo indignación no por el robo, sino por el dolor ajeno. Y ese descubrimiento tan pequeño y tan humano fue el primer paso hacia un cambio que ni él mismo podía imaginar. Esa noche, sin buscarlo, el desprecio de Regina se había convertido en el puente que uniría dos destinos, porque en el corazón de Camila nacía el orgullo herido, y en el de Adrián, la necesidad de protegerla. Esa noche, la mansión Villalobos se vistió de silencio. Un silencio denso, como si las paredes mismas se avergonzaran de lo ocurrido. Camila, con el alma apretada, intentó seguir trabajando, pero las manos le temblaban cada vez que sostenía un vaso
o acomodaba un florero. A pesar de haber sido defendida por Adrián, sabía que los ojos de todos seguían sobre ella, juzgándola, susurrando a sus espaldas. En su pequeña habitación, lloró en silencio, no por miedo, sino por impotencia. Había llegado allí para trabajar con dignidad, no para ser señalada como una ladrona. Miró sus manos, las mismas con las que ayudaba a su madre enferma, las mismas que ahora temblaban por la humillación, y prometió que nunca dejaría que nadie la hiciera sentir menos de lo que era. Al otro extremo de la casa, Adrián Villalobos no podía conciliar el sueño. Se había refugiado en su estudio, con una copa de vino en la mano y los pensamientos hechos un nudo. La imagen de Camila, de pie, llorando sin decir palabra, lo perseguía con una fuerza que no comprendía. Había visto muchas veces el miedo en los ojos de los demás, pero nunca había visto en nadie una tristeza tan pura. Apoyó el vaso sobre el escritorio y se quedó mirando el retrato de su difunta esposa, Valeria. La foto, enmarcada en plata, mostraba a una mujer sonriente, vestida de blanco, con la misma mirada luminosa que él no había vuelto a encontrar en nadie. Pero por primera vez, esa sonrisa le pareció lejana. Su dolor, aunque real, ya no tenía el mismo peso. Como si el alma empezara poco a poco a soltar el pasado. De pronto, un trueno retumbó afuera. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando los ventanales. Adrián se levantó, se acercó al piano cubierto con una tela beige y casi sin pensarlo retiró el paño. Se quedó frente a él, inmóvil. Había prometido no tocarlo nunca más desde la muerte de Valeria. Pero aquella noche, la necesidad de desahogar lo que sentía fue más fuerte que su promesa. Sus dedos rozaron las teclas. Al principio, solo un sonido débil, inseguro. Luego, la melodía fluyó, triste, desgarradora, como si su corazón hablara por primera vez en años. Camila, desde su cuarto, escuchó aquella música. Reconoció el tono del dolor en cada nota. Sin pensarlo, se levantó, tomó un chal para cubrirse y salió al pasillo. Caminó descalza por el mármol frío, guiada por el eco del piano. Cuando llegó hasta el salón, lo vio. Adrián tocaba con los ojos cerrados y bajo la luz tenue de las lámparas, su rostro parecía el de un hombre que había perdido todo, menos la capacidad de sentir. Ella no quiso interrumpir. Se quedó en la puerta, escuchando. Pero cuando la melodía terminó, un crujido del suelo delató su presencia. Adrián levantó la mirada. Por un momento, ninguno habló. «No quería molestarlo, señor», dijo Camila, nerviosa. «Solo... la música me pareció tan hermosa». Adrián bajó la vista hacia las teclas. «Hace años que no tocaba», confesó en voz baja. «Prometí no hacerlo más. Pero hoy, no sé por qué, sentí que debía hacerlo». Camila dio un paso adelante. A veces, cuando el corazón está demasiado lleno, necesita hablar de otra forma. Sus palabras fueron suaves, casi un susurro. Adrián la miró por primera vez sin esa barrera de frialdad que lo había acompañado tanto tiempo. En su rostro había cansancio, sí, pero también humanidad. «¿Y tú cómo haces para soportar tanto?», preguntó de pronto. «Después de lo que te hicieron hoy, cualquiera habría escapado». Camila respiró hondo. «Porque huir no cambia nada, señor Villalobos. Yo no vine a su casa a demostrarle al mundo que soy perfecta, solo vine a ganarme el pan con dignidad. Y mientras yo sepa quién soy, nadie podrá arrebatarme eso». Hubo un silencio. Adrián apartó la mirada, visiblemente conmovido. Sentía algo extraño, una mezcla de admiración, ternura y culpa. Valientes palabras para una joven que acaba de ser humillada. «No soy valiente, señor», respondió ella. «Solo estoy cansada de que la gente confunda humildad con debilidad». Adrián la observó en silencio, intentando descifrar la fuerza que emanaba de esa mujer aparentemente frágil. Se dio cuenta de que, sin proponérselo, ella estaba tocando algo dentro de él que ni la música había podido alcanzar. «Camila», dijo al fin, pronunciando su nombre por primera vez.
No dejes que nadie te haga dudar de tu valor. Ella sonrió levemente, sorprendida por la suavidad en su voz. Gracias, señor Villalobos. Entonces, un relámpago iluminó la sala, y por un instante sus rostros quedaron frente a frente, tan cerca que el aire pareció detenerse. No había palabras, pero ambos sabían que algo acababa de romperse, o tal vez de comenzar. Ella se retiró con el corazón agitado, sin entender lo que sentía. Él se quedó solo, mirando la puerta por donde ella había salido, consciente de que algo en su interior se había movido por primera vez en años. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, Adrián Villalobos comprendió que su dolor no era una prisión, sino una herida que empezaba a sanar. Y todo gracias a la mujer más inesperada, aquella joven que había llegado con una maleta pequeña y una mirada limpia, pero que sin saberlo estaba abriendo grietas en el muro de su corazón. Las mañanas en la mansión Villalobos comenzaron a tener un ritmo diferente, aunque nadie se atrevía a decirlo. Los silencios que antes pesaban, ahora parecían llenos de algo nuevo, algo que respiraba entre los pasillos, entre los aromas del café recién hecho y el sonido suave de los pasos de Camila Ortega, que sin querer había devuelto la vida a un lugar condenado al luto. Desde aquella noche de la tormenta, algo había cambiado entre ella y Adrián Villalobos. No hablaban más de lo necesario, pero bastaba un cruce de miradas para decir todo lo que las palabras no podían. Camila no entendía por qué su corazón se aceleraba cuando él entraba en una habitación. Tampoco sabía explicar por qué lo miraba con ternura, como si quisiera aliviarle el peso invisible que cargaba sobre los hombros. Adrián, por su parte, intentaba convencerse de que todo seguía igual, pero ya no podía ignorar cómo su ánimo cambiaba cuando la veía. Había días en que fingía estar ocupado solo para observarla desde lejos, mientras ella limpiaba los ventanales o regaba las plantas del jardín. Le sorprendía descubrirse sonriendo sin motivo. Era como si esa joven, con su silencio sereno y su manera sencilla de mirar la vida, le recordara que aún era posible volver a empezar. Una tarde, Camila estaba en la biblioteca ordenando unos libros antiguos. Alcanzó uno de los estantes altos y perdió el equilibrio. Antes de caer, sintió unas manos firmes que la sujetaron por la cintura. Era él. Por un instante quedaron tan cerca que el tiempo se detuvo. Podían escuchar sus respiraciones mezcladas, el latido desbocado de dos corazones que fingían indiferencia. «Tenga cuidado», murmuró Adrián con voz baja, sin apartar la mirada. «Gracias, señor Villalobos», susurró ella, y sus ojos se encontraron de nuevo. Fue solo un segundo, pero ese segundo bastó para que ambos comprendieran que ya no podían fingir que nada pasaba. Desde ese día, las miradas se volvieron su lenguaje secreto. En la mesa, cuando él bajaba a desayunar, bastaba una palabra amable para encender en Camila una sonrisa tímida. Cuando él llegaba tarde del trabajo y la encontraba aún despierta en la cocina, se permitía un gesto simple, un «buenas noches», que sonaba más cálido que cualquier otra cosa que hubiera dicho en años. Pero no todos veían con agrado ese cambio. Regina Salgado, observando desde las sombras, comenzó a notar esas pequeñas señales. La manera en que Adrián la miraba, los silencios prolongados, los gestos involuntarios. Sentía hervir la sangre cada vez que los veía cruzarse en el pasillo. En su mente, esa casa era suya por derecho moral. No podía permitir que una muchacha sin apellido, sin fortuna y sin historia, se convirtiera en la nueva dueña del corazón del hombre al que ella llevaba años sirviendo y deseando. Una noche, mientras Camila lavaba los platos, Adrián apareció en la puerta de la cocina. No era habitual que bajara a esas horas, y ella se sobresaltó. «No quería asustarte», dijo él con una leve sonrisa. «No podía dormir». «Yo tampoco, señor. A veces el silencio me ayuda a pensar». Él se acercó lentamente. En la penumbra, la luz amarillenta de la cocina los envolvía con una calma íntima. «¿Y en qué piensas, Camila?», preguntó, con esa voz profunda que parecía venir del alma. «En lo que no tengo, pero también en lo que todavía puedo construir».
respondió ella con sencillez. Adrián se quedó en silencio. Había algo en esa respuesta que lo desarmó. Durante años se había ahogado en lo que perdió, en lo que el destino le quitó. Nunca se detuvo a pensar en lo que aún podía hacer, en lo que aún podía sentir. «Tienes razón», dijo al fin. «A veces uno se acostumbra tanto al vacío que olvida que puede llenarlo de nuevo». Camila levantó la vista y lo miró. Sus ojos grandes y sinceros reflejaban una mezcla de compasión y ternura. Él sintió un impulso irrefrenable de acercarse más, de tocarle la mano, pero no lo hizo. Se contuvo. En su interior, una batalla silenciosa se libraba entre el miedo y el deseo de vivir otra vez. «Buenas noches, Camila», dijo finalmente, con una voz que traicionaba su serenidad. «Buenas noches, señor Villalobos». Cuando él se marchó, Camila sintió que el corazón le latía tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa. No sabía qué estaba ocurriendo entre ellos, pero sí sabía algo. Aquel hombre no era el monstruo frío que todos pintaban. Detrás de su mirada había un hombre cansado, herido, necesitado de afecto. Y aunque ella intentaba negarlo, cada día le costaba más evitar que ese sentimiento creciera. Al día siguiente, Regina los observó intercambiar una mirada en el desayuno y entendió que lo había perdido. Desde ese momento, juró no quedarse de brazos cruzados, porque donde florecía el amor, también nacía la envidia. Pero mientras las sombras se alzaban sin que ellos lo supieran, Camila y Adrián seguían construyendo sin palabras una historia que se escribía con silencios, con gestos pequeños, con miradas que no mentían, y con la certeza de que, aunque ninguno lo admitiera todavía, algo profundo estaba empezando a unirlos. El viento soplaba con fuerza aquella noche. Las cortinas se movían suavemente, y en la mansión Villalobos, el silencio era tan hondo que podía oírse el latido del propio corazón. En su habitación, Camila Ortega no lograba conciliar el sueño. Tenía la maleta abierta a los pies de la cama y una decisión dolorosa rondándole el alma: irse. No podía seguir allí, en medio de un sentimiento que crecía cada día y que ya no podía ocultar. Había intentado ser fuerte, había rezado para que aquel afecto desapareciera, pero su corazón no obedecía. Cada palabra de Adrián Villalobos, cada mirada suya, cada pequeño gesto, se habían quedado grabados en ella, como si fueran parte de su propia piel. El reloj marcó las 11:30, cuando escuchó pasos en el pasillo. Se levantó con el alma en vilo. 3 golpes suaves resonaron en la puerta. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. «Soy yo, Adrián». Camila abrió lentamente. Él estaba allí, de pie, con la camisa desabotonada en el cuello y los ojos más humanos que nunca. Había llovido, y su cabello aún tenía el brillo húmedo del relámpago. «No podía dormir», dijo con una voz ronca, casi quebrada. «Pensé que tal vez tú tampoco». Ella no respondió. Lo miró, y en su mirada había una pregunta silenciosa, una mezcla de temor y deseo que ninguno de los dos sabía poner en palabras. Adrián dio un paso adentro. Cerró la puerta tras de sí, y el mundo quedó afuera. «No deberías estar aquí, señor Villalobos», susurró ella. «Lo sé», respondió, «pero llevo semanas intentando alejarme y no puedo, no quiero». Camila lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué vino, entonces?». «Porque desde que llegaste, no hay un solo día que no piense en ti. Porque cuando hablo contigo, el dolor que llevaba dentro se vuelve más leve. Y porque tengo miedo de volver a perder lo único que me hace sentir vivo». Sus palabras cayeron como una confesión, sincera y desnuda. Camila quiso responder, pero él se acercó despacio, con el respeto de quien toca algo sagrado. Alzó la mano y le rozó la mejilla con los dedos. Fue un gesto tan suave que ella cerró los ojos sin poder evitarlo. «Dime que no sientes lo mismo», susurró él, tan cerca que podía sentir su aliento. «Dímelo, y me marcharé ahora mismo». Camila tembló, lo miró fijamente y entre sollozos, apenas moviendo los labios, dijo: «No puedo decirlo, porque sí lo siento».
Fue entonces cuando el tiempo se detuvo. Adrián la tomó entre sus brazos y ella apoyó su cabeza en su pecho. El silencio fue su lenguaje. Afuera la lluvia golpeaba el tejado, como si el mundo entero acompañara ese momento. Se miraron largamente, sin palabras, y en esa mirada lo dijeron todo: el amor, el miedo, la gratitud, la entrega. Sus respiraciones se mezclaron y un beso lento, profundo, los unió. Fue un beso que no buscaba deseo, sino consuelo, que no nacía del impulso, sino del alma. Camila sintió las manos de Adrián temblar sobre su rostro, como si temiera romper algo demasiado frágil. Él la miró con ternura, con una reverencia que solo se tiene frente a lo irreemplazable. «Te juro que no quiero hacerte daño», dijo él, apenas audible. «Solo quiero amarte sin miedo». Ella respondió con una sonrisa temblorosa. «Entonces no hablemos de mañana, solo de esta noche». Y así fue. Esa noche no existieron los títulos, ni el pasado, ni el miedo. Solo dos personas que habían vivido en la soledad demasiado tiempo y que por fin se encontraban. La vela sobre el buró se consumía lentamente. El cuarto se llenó de una luz dorada y suave, la misma que iluminaba los movimientos pausados, los suspiros que se confundían, la respiración que se volvía una sola. No hubo prisa, no hubo palabras grandes, solo caricias que decían lo que la voz callaba, miradas que prometían lo que el tiempo confirmaría. Fue una entrega pura, sin culpa, sin ego, donde cada beso era una forma de sanar. Cuando la madrugada comenzó a asomar, ella dormía entre sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho. Adrián la contempló en silencio, sintiendo cómo su respiración acompasada lo envolvía en una paz que no conocía desde hacía años. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonrió, porque entendió que el amor no siempre llega cuando uno lo busca, sino cuando la vida decide que ya es hora de volver a amar. Y así, bajo el murmullo de la lluvia que seguía cayendo afuera, Camila y Adrián vivieron su primera noche de amor. Una noche que no necesitó palabras, porque su sola existencia bastó para cambiarlo todo. El amanecer llegó despacio, bañando la mansión Villalobos con un resplandor dorado que parecía anunciar una nueva vida. En la habitación pequeña donde antes reinaba la soledad, Camila Ortega abrió los ojos y por un instante no supo si aún soñaba. Adrián Villalobos dormía junto a ella, con el rostro sereno, libre de las sombras que lo perseguían. Lo miró con ternura, acariciando con la mirada las líneas de su rostro, y una emoción profunda la envolvió. No era culpa, no era miedo, era amor. Amor real, amor sincero. Se levantó despacio, se vistió y se quedó de pie un momento junto a la ventana. El sol entraba tímido y ella sonrió porque por primera vez en su vida sentía que el mundo podía ser hermoso. Pero justo cuando cerró los ojos para agradecer en silencio, escuchó pasos en el pasillo, golpes rápidos, firmes. La puerta se abrió de golpe. «¿Qué estás haciendo aquí?». La voz de Regina Salgado cortó el aire como una espada. Camila se volvió sobresaltada, el corazón a punto de salírsele del pecho. No tuvo tiempo de reaccionar. Regina entró sin permiso, observando la habitación, la cama revuelta, el abrigo de Adrián sobre la silla. Sus ojos se llenaron de una furia fría, venenosa. «No puede ser», susurró con una sonrisa amarga. Así que era cierto lo que sospechaba. Camila quiso explicarse, pero Regina no la dejó hablar. «Eres una cualquiera», escupió las palabras. «Te metiste en esta casa como sirvienta y terminaste en la cama del señor Villalobos. ¿Crees que eso te convierte en su igual?». Camila apretó los puños. Las lágrimas le ardían, pero no lloró. «No tiene derecho a hablarme así». «Ah, ¿no?», rió Regina con desprecio. «Yo he estado a su lado más de una década. Sé lo que necesita, lo que teme, lo que ama, y créeme, no eres tú». De pronto la puerta volvió a abrirse. Adrián apareció en el umbral, con la camisa desabotonada y el rostro serio. «Basta, Regina». Ella giró hacia él,
fingiendo sorpresa y dolor. «Señor Villalobos, yo no sabía que…», intentó decir, pero él la interrumpió. «Te pedí respeto, y lo que acabas de hacer es una humillación que no pienso permitir». Regina lo miró incrédula. «¿La estás defendiendo a ella? ¿A esta muchacha que se aprovechó de tu tristeza? ¿No ves que solo te usa para subir de clase?» Adrián dio un paso al frente. Su voz fue firme, profunda. «Nadie se aprovechó de nada. Lo que sienta por ella es asunto mío». Regina palideció. El golpe de esas palabras la dejó sin aire. «¿La amas?», preguntó casi con una risa nerviosa. «Sí», respondió sin dudar. «Y si algo te queda de dignidad, te sugiero que te marches antes de que te lo pida por la fuerza». Regina lo observó en silencio, con el rostro desencajado. Luego sonrió con ese tipo de sonrisa que no anuncia rendición, sino venganza. «Está bien, Adrián, me iré. Pero te juro que te vas a arrepentir de esto. Ningún hombre con tu apellido termina al lado de una sirvienta sin pagar el precio». Y salió, dejando un silencio pesado tras ella. Camila, temblando, miró a Adrián. «No debiste hacerlo. Ahora te odiará». «Que me odie», respondió él tomándola de la mano. «Estoy cansado de vivir según las apariencias. Si defenderte significa perder todo lo demás, que así sea». Camila bajó la mirada. «Pero yo no quiero destruirte». «No lo harás». Su voz se suavizó. «Tú no destruyes, Camila. Tú salvas». Ella lo abrazó, y en ese abrazo se aferraron como dos náufragos que, después de años a la deriva, por fin encuentran tierra firme. Pero la calma no duró. Esa misma tarde, los rumores comenzaron a circular entre los empleados. Regina, antes de irse, se encargó de que cada rincón de la mansión supiera lo ocurrido. La sirvienta se acostó con el patrón. Repetían las voces entre risas y murmullos. Las miradas hacia Camila cambiaron. Donde antes había indiferencia, ahora había veneno. Aún así, ella seguía caminando con la cabeza en alto, aunque por dentro le dolía el alma. Adrián intentó protegerla, pero sabía que el escándalo no tardaría en llegar más allá de aquellas paredes. En el mundo donde él se movía, los rumores se convertían en armas. Una tarde, mientras Camila recogía ropa en el jardín, vio a Adrián al teléfono discutiendo con su abogado. Las palabras eran secas, duras. Había una guerra silenciosa empezando. Una guerra en la que ella era el blanco y él el soldado dispuesto a perderlo todo. Esa noche, cuando el sol cayó, Camila se quedó mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Pensó en su madre, en el barrio donde creció, en la niña que alguna vez fue y que soñaba con un amor limpio, sin humillaciones. Nunca imaginó que amar de verdad podía doler tanto. Pero cuando Adrián apareció detrás de ella, con esa mirada que parecía prometerlo todo, comprendió que ya no había vuelta atrás. No importaban las consecuencias, porque lo que había entre ellos era real. Lo abrazó sin decir palabra, y en ese abrazo ambos entendieron que el amor no siempre llega en paz. A veces llega como una guerra, pero una guerra que vale la pena pelear. Los días que siguieron a aquel amanecer fueron los más difíciles que Camila Ortega había vivido. La casa, que antes se sentía tibia por la presencia de Adrián, se volvió fría y hostil. Donde antes había silencio respetuoso, ahora había murmullos, risas ahogadas, comentarios que cortaban el alma. Cada mirada de los empleados era una herida abierta, cada paso en los pasillos un recordatorio de que ya no pertenecía a ese lugar. Regina Salgado, antes de marcharse, había dejado tras de sí un veneno que se esparció con rapidez. Llamadas anónimas, rumores en las empresas asociadas, insinuaciones en los círculos sociales. En cuestión de días, el nombre de Adrián Villalobos empezó a aparecer en las columnas de Sociedad envuelto en escándalo. El empresario millonario y su romance con la empleada doméstica. Adrián lo sabía. Había leído los titulares con una rabia impotente, no por la vergüenza, sino por el daño que aquello causaría a Camila. No soportaba la idea de que la sociedad la juzgara, de que su nombre se convirtiera en un chisme barato cuando su alma era lo más puro que había conocido.
Camila, en cambio, se mantenía en silencio. No pedía explicaciones, no exigía promesas, pero cada vez que lo veía tenso, con el ceño fruncido y los ojos cargados de frustración, sentía que lo mejor que podía hacer por él era desaparecer. Una noche, mientras Adrián hablaba por teléfono con su socio más cercano, ella escuchó desde el pasillo. No aceptaré que la insulten, decía él con voz dura. Pueden decir lo que quieran de mí, pero a ella la respetan. Camila sintió un nudo en el pecho. Lo amaba, sí, pero también sabía que ese amor estaba destruyendo todo lo que él había construido. No quería convertirse en su punto débil, en su escándalo. Esa misma madrugada, sin hacer ruido, tomó su maleta, dobló con cuidado la ropa que aún guardaba allí y escribió una nota breve, con letra temblorosa. Gracias por enseñarme lo que es el amor. Pero a veces, amar también significa irse. No quiero ser la sombra de tu nombre. Cuídate y por favor no me busques. Dejó la carta sobre el escritorio y se marchó antes del amanecer. Cuando Adrián despertó y no la encontró, el silencio de la casa se volvió insoportable. Buscó en cada rincón, en el jardín, en la cocina, en su habitación, y cuando finalmente halló la carta, su corazón se quebró. La leyó una y otra vez, como si al repetir las palabras pudiera cambiar su significado. Pero no había duda. Camila se había ido. Pasaron los días y él se volvió un fantasma de sí mismo. En las reuniones hablaba sin escuchar, firmaba documentos sin leer. Las noches eran interminables. Se sentaba frente al piano, pero ya no podía tocarlo. Lo había intentado, pero cada nota sonaba vacía, como si el alma de la música se hubiera ido con ella. En el barrio humilde donde Camila había crecido, la vida era distinta. Volvía a trabajar en lo que encontraba, lavando ropa, ayudando en una panadería, cuidando niños. Nadie sabía su historia, pero todos notaban la tristeza en sus ojos. Llevaba el corazón lleno de recuerdos que no se atrevía a nombrar. A veces, cuando el viento traía el olor de la lluvia, recordaba aquella noche, el calor de su abrazo, el sonido de su voz, y se decía a sí misma que, aunque doliera, había hecho lo correcto. Sin embargo, el destino, caprichoso, no se rinde tan fácil. Una tarde, al salir de la panadería, Camila escuchó un murmullo entre la gente. Un auto negro se había detenido al otro lado de la calle. De él bajó Adrián. No era el mismo hombre que había dejado atrás. Se veía cansado, con el rostro más delgado, los ojos sin brillo. Caminó hacia ella con paso firme, ignorando las miradas curiosas de los vecinos. «Te busqué en todas partes», dijo apenas llegó frente a ella. Camila retrocedió un paso, temblando. «Te pedí que no lo hicieras. No pude cumplirlo. No sé vivir sin ti». Ella intentó mantenerse fuerte. «Tu mundo no es el mío, Adrián. No quiero que te avergüences de mí». «¿Avergonzarme?», respondió con la voz entrecortada. «Si supieras el vacío que dejaste, entenderías que ya nada tiene sentido sin ti». Camila lo miró y vio la verdad en sus ojos. No era el empresario poderoso hablando. Era el hombre que había aprendido a amar demasiado tarde. «¿Y tu reputación?», preguntó ella. «¿Tu empresa, tu nombre?» «Todo eso puede perderse», respondió. «Pero tú eres lo único que no estoy dispuesto a perder». El viento sopló fuerte, moviendo el cabello de Camila. En ese momento, sus ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por amor, por ese amor que, pese a todo, seguía ahí, vivo, intacto. Adrián extendió la mano. «Vuelve conmigo. No prometo una vida perfecta, pero te prometo una vida real». Camila lo miró, con el alma en vilo, y aunque aún quedaban heridas por sanar, algo dentro de ella, quizás la fe, quizás el amor, la empujó a tomar su mano. Cuando sus dedos se entrelazaron, el mundo pareció detenerse. No había público, ni murmullos, ni miedo. Solo ellos, dos corazones que habían caído y aprendido a levantarse juntos. Y así, bajo el cielo gris de la ciudad, comenzó su redención. No la del hombre millonario, ni la de la empleada humilde, sino la de dos almas
que, contra todo pronóstico, eligieron volver a amar. La noticia de que Camila Ortega había regresado junto a Adrián Villalobos corrió como fuego entre los círculos sociales de la ciudad. En los cafés, en las oficinas, en las columnas de sociedad, todos hablaban del millonario que había desafiado el escándalo por amor a una empleada. Para algunos era un acto de locura, para otros un gesto de valor, pero para una persona era una afrenta imperdonable. Regina Salgado observaba las noticias desde su departamento con una sonrisa amarga. Nada le dolía más que ver a Adrián feliz al lado de aquella mujer. Lo había perdido todo: su posición, su influencia, su orgullo. Y en el espejo, lo único que veía ahora era a una mujer derrotada por alguien que, según ella, no valía nada. El rencor se le fue acumulando como veneno. Y cuando el odio es más fuerte que el amor, la venganza se vuelve inevitable. Comenzó poco a poco. Llamadas anónimas, rumores en las redes, correos filtrados. De pronto, artículos falsos empezaron a circular. Camila Ortega manipuló al empresario Adrián Villalobos para quedarse con su fortuna. La exempleada que destruyó un imperio familiar. Los medios devoraban la historia. Los inversionistas comenzaron a dudar. Las reuniones se volvieron tensas. Adrián lo notaba, pero se mantenía firme. No importa lo que digan, le repetía a Camila. No pienso esconderte. Pero ella sufría en silencio. Cada vez que veía su nombre en un titular, el corazón se le encogía. Sabía que el mundo no era justo, que las mentiras se propagan más rápido que la verdad. Una noche, mientras cenaban juntos, Adrián recibió un sobre sin remitente. Lo abrió y se quedó helado. Fotografías manipuladas, documentos falsos, todo cuidadosamente preparado para destruirla. Camila lo vio palidecer. «¿Qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. Él levantó la vista, los ojos ardiendo de furia. «Regina, esto lleva su sello». Durante los días siguientes, Adrián reunió pruebas, llamó abogados, revisó grabaciones de seguridad, correos, mensajes antiguos. Quería enfrentarla legalmente, pero sobre todo quería proteger a Camila. Sin embargo, Regina no se detuvo. Convocó una conferencia de prensa. Frente a las cámaras, fingiendo una voz temblorosa, se presentó como una víctima. «Fui testigo de cómo esa mujer destruyó la vida del señor Villalobos», dijo con lágrimas falsas. «Lo manipuló, lo aisló, le hizo perder el control de su empresa». El país entero vio esa escena. Pero lo que Regina no sabía era que Adrián estaba preparado. Al día siguiente, él mismo convocó a la prensa. Camila quiso detenerlo. Temía exponerse aún más, pero él le tomó la mano con firmeza. «Ya no vamos a escondernos», le dijo. «No le debo explicaciones a nadie, pero quiero que el mundo sepa la verdad». Frente a los flashes y los micrófonos, Adrián Villalobos habló con una serenidad que nadie esperaba. «Durante años viví encerrado en el pasado, creyendo que el amor era una debilidad, hasta que conocí a una mujer que me enseñó lo contrario. Su nombre es Camila Ortega, y si hoy sonrío, es por ella». El silencio fue absoluto. Luego miró a las cámaras y añadió: «A quienes la difaman solo les diré esto: no se puede destruir lo que está hecho con verdad». Esa declaración recorrió todo el país. Los medios que antes habían atacado, ahora callaban. Algunos incluso comenzaron a hablar del amor imposible que venció al escándalo. Pero para Regina fue la humillación final. Su rostro apareció en los titulares como la instigadora de una mentira. Las pruebas que Adrián presentó demostraron que ella había manipulado la prensa y falsificado documentos. Perdió su reputación, su trabajo y el respeto de todos. Mientras tanto, Adrián y Camila, lejos del ruido, se refugiaron en el campo, donde el silencio era puro y el aire olía a libertad. Allí, en medio de los árboles y las flores, encontraron lo que habían buscado desde el principio: paz. Camila, sentada bajo un rosal, miró el horizonte con una sonrisa. «¿Por qué hiciste todo eso?», preguntó mirándolo con ternura. «Pudiste haberlo dejado pasar».
Adrián se acercó, tomó su mano y respondió: «Porque te lo debía. No por lo que dijeran de mí, sino por lo que hicieron contigo. Nadie ensucia el nombre de la mujer que amo». Ella apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez en mucho tiempo sintió que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de miedo, cada humillación. Porque el amor, cuando es verdadero, no se mide por los días felices, sino por los que sobreviven al dolor. Y mientras el sol caía, dorando los campos, Adrián la miró con la certeza de quien ha perdido mucho, pero ha ganado lo único que importa. El sol comenzaba a levantarse sobre los campos que rodeaban la nueva casa de Adrián Villalobos y Camila Ortega. El viento suave movía las cortinas blancas y el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores que Camila había cultivado con sus propias manos. Era un amanecer tranquilo, de esos que parecen venir como recompensa después de la tormenta. Habían pasado meses desde que la verdad salió a la luz y poco a poco la calma regresó a sus vidas. La empresa de Adrián se estabilizó, los escándalos se desvanecieron y la gente finalmente comprendió que lo suyo no era una historia de ambición, sino de amor verdadero. Pero más allá de lo que dijera el mundo, lo importante estaba allí, en esa casa sencilla donde ambos habían decidido empezar de nuevo, lejos de los ruidos, los juicios y el pasado. Camila salía al jardín cada mañana con una taza de café, mirando cómo el sol se reflejaba sobre el lago cercano. A veces, sin darse cuenta, se llevaba la mano al pecho y sonreía. Dentro de ella crecía una nueva vida, un hijo fruto del amor y no del miedo. Adrián lo sabía, y desde el momento en que ella se lo confesó, algo en él cambió para siempre. «¿Te das cuenta de lo que significa esto?», le había dicho una tarde con la voz temblorosa de emoción. «Después de todo lo que hemos pasado, la vida nos da otra oportunidad». Camila lo miró, con lágrimas en los ojos. «Significa que el amor no se equivoca, Adrián, que cuando es verdadero siempre encuentra su camino». Desde ese día, cada gesto entre ellos fue una promesa cumplida. Él la cuidaba con ternura, aprendiendo a ser un hombre distinto, uno que no temía mostrar lo que sentía. Ella, en cambio, le enseñó que el amor no se demuestra con palabras grandes, sino con los pequeños actos de cada día. Una mirada al despertar, una caricia al pasar, un silencio compartido sin miedo. Con el tiempo, los campos se llenaron de vida. La casa, que antes fue refugio, se convirtió en un hogar. Las risas comenzaron a llenar los pasillos vacíos, y las noches que alguna vez fueron frías, ahora eran cálidas, llenas de voces, de historias, de sueños compartidos. El día que su hijo nació, el mundo pareció detenerse. Adrián lo sostuvo entre sus brazos y miró a Camila con una gratitud que no necesitó palabras. Ella, agotada pero sonriente, acarició la mejilla de su bebé. «Se llamará Esperanza», susurró, «porque eso fue lo único que nunca perdimos». Adrián asintió. Sus ojos se humedecieron, recordando el hombre que solía ser, cerrado, triste, encerrado en una mansión vacía. Y al ver a Camila con el niño en brazos, comprendió que no había fortuna ni poder capaz de comprar un instante así. Pasaron los años y la vida siguió su curso. La prensa los olvidó, los rumores se apagaron y su historia quedó solo en la memoria de quienes alguna vez los juzgaron. Pero ellos no necesitaban reconocimiento. La felicidad que compartían era silenciosa, sencilla, como esas flores que crecen sin que nadie las mire. En una tarde de verano, Adrián caminaba por el jardín con su hijo en brazos, mientras Camila los observaba desde la terraza. El niño reía, persiguiendo mariposas entre los rosales. Adrián levantó la vista hacia ella y en su sonrisa estaba todo: la calma, el amor, la plenitud. «¿Recuerdas cuando creí que la vida había terminado para mí?», dijo él acercándose. «Hoy sé que recién empezaba, el día que entraste en mi casa». Camila lo abrazó con fuerza. «Y yo creí que el amor no era para los pobres, que la vida solo nos daba trabajo y dolor. Pero llegaste tú, Adrián, y me enseñaste que a veces los milagros también se disfrazan de personas». Él la besó en la frente
y juntos miraron el atardecer pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. El viento soplaba suave, moviendo las ramas de los árboles, como si la naturaleza misma los bendijera. La cámara invisible del destino se alejaba lentamente, dejando esa imagen grabada para siempre. Un hombre que aprendió a amar de nuevo, una mujer que venció al prejuicio y un hijo que simbolizaba todo lo que el amor puede reconstruir. Antes de que el sol se escondiera por completo, Camila susurró: ¿sabes algo? A veces pienso en todo lo que sufrimos y me doy cuenta de que el dolor también fue necesario, porque sin él jamás habríamos sabido cuánto valía este momento. Adrián la miró con ternura infinita y respondió con una voz que mezclaba gratitud y amor: y pensar que todo comenzó una noche, cuando entraste en mi vida sin saber que venías a salvarme. El niño rió, el viento sopló y el cielo se encendió con el último rayo del día. Así terminó su historia, no con promesas vacías, sino con una vida cumplida, porque el verdadero amor no se busca, se encuentra, y cuando llega, transforma todo. Antes de despedirnos de esta historia que nos recordó que el amor puede nacer incluso en los lugares más inesperados, quiero decirte algo desde el corazón. En Corazón y Pasión somos una familia que cree en los romances que curan, en las almas que se encuentran cuando menos lo imaginan y en los finales que dejan huella en el corazón. Si esta historia te emocionó, si sentiste cada mirada y cada promesa, te invito a suscribirte y a dejar tu me gusta. Con ese pequeño gesto nos ayudas a seguir creciendo y a crear más historias llenas de sentimiento y verdad. Y quiero leerte en los comentarios. Escribe la palabra habitación para saber que estás aquí, que formas parte de esta comunidad que vive el amor con la misma intensidad con la que lo contamos. Gracias por ser parte de Corazón y Pasión, donde cada historia encuentra su lugar.